Quiero que te imagines conmigo muy rápido. Piensa en el frío y duro Klondike de Alaska. Piensa en Klondike, Alaska. Y ahí está este hombre. Es un hombre de montaña. Un montañés muy apuesto. Le encanta ir de mochilero por Klondike. De hecho, ha hecho este viaje de mochilero muchas veces. Va solo. Es un viaje de 33 millas y él es un excursionista experimentado. Y en el comienzo del sendero, cuando sale de su coche y comienza el camino, siempre hay este signo. Este tipo de signo como desgastado, pero es en negrita. Dice, cuidado, osos pardos en la zona. Y así es claro, es una clara advertencia de peligro. Pero con los años se ha vuelto complaciente con esta señal. Y la razón por la que se ha vuelto complaciente es porque ha recorrido este sendero muchas veces y nunca ha visto un oso pardo. De hecho, nunca ha visto las huellas de oso pardo. Nunca ha visto las pequeñas marcas de arañazos que hacen en los árboles. No ha visto ningún excremento de oso pardo. Y entonces, piensa para sí mismo. Ya sabes, puedo relajarme un poco. Comienza a caminar por el sendero descuidadamente. Deja su comida sin asegurar. Y en este viaje en particular, incluso dejó su masa de oso y su arma en el coche. Pero un día, sin previo aviso, mientras se agachaba en un arroyo para llenar su cantimplora con agua, su mirada se levanta del arroyo y se encuentra con un oso pardo de 9 pies de altura, de pie sobre sus patas traseras, con sus cachorros justo detrás de ella. Y en un instante, con el peso de su falta de preparación, lo golpea, donde antes decía como, oh, sí, no hay osos en esta zona, no hay razón para preocuparse, y si había un oso en esta zona, este oso no va a volver. Ahora su humor ha cambiado, es vulnerable. Ha ignorado cada señal de advertencia en el camino, y sin plan, sin herramientas, sin respaldo, hace lo único que se le ocurre hacer en el momento. Él lanza una oración y dice, oh Dios, Señor, por favor, haz que esta osa sea cristiana. Transforma su corazón, Señor, renueva su mente y en medio de su oración el oso lo ataca, se hace un ovillo y se prepara para el impacto, oye los pasos del oso acercarse más y más y más y de repente se detiene, se queda en silencio. Se levanta de la bola que acaba de hacer y ve que el oso es un milagro. La osa está de rodillas, con sus patas entrelazadas, sus ojos al cielo y reza a Dios. Señor, gracias Jesús, eres tan bueno. Y gracias por esta maravillosa comida que me has preparado. Está un poco oscuro. Mi esposa estaba como, eso es un poco oscuro para empezar el nuevo año. Yo digo, no me importa, está bien, ellos pueden manejarlo. Todos somos adultos aquí, algunos de nosotros. Pero no terminó como tal vez esperabas que terminara, ¿verdad? Es una historia divertida, pero en realidad pinta un cuadro vívido de lo que parece cuando ignoramos las señales de advertencia, cuando nos volvemos complacientes, cuando no nos preparamos. Mira, como el excursionista, creo que algunos de nosotros vivimos nuestras vidas espirituales realmente sin estar preparados para lo que nos espera. Y lo que es peor, podemos incluso descuidar las señales de advertencia que Dios ha colocado justo delante de nosotros. Asumimos, hey, siempre voy a tener tiempo. Hay tiempo para ponerme serio acerca de Dios y serio acerca de esas cosas más tarde. Tengo tiempo, es todo un año. Pero entonces llega la crisis. Y como el excursionista, estamos menos revueltos, desesperados porque Dios intervenga. Y pensamos que en el momento de la crisis, cualquier pequeña religiosidad que podamos mostrar, cualquier oración que podamos hacer, cualquier cosa que pueda parecer, será lo suficientemente significativa como para salvarnos en nuestro momento de necesidad. Cuando en realidad, al igual que el excursionista, el resultado podría ser demasiado irónico. Y así es como a menudo abordamos las disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿O no lo hacemos? Nos dejamos llevar por la pereza. Pensamos, oye, estoy bien por ahora, no hay peligro inmediato, no hay necesidad real. Y tal vez una de las pocas veces durante el año que tenemos este tipo de cosa incorporada, donde la cultura incluso está analizando su año y están estableciendo metas para el nuevo año, donde llegamos a analizar nuestra vida, es con un nuevo año, ¿verdad? Las inscripciones al gimnasio aumentan en enero, pero se desvanecen en marzo.
Los presupuestos se planifican, pero el gasto vuelve a aparecer en primavera. Nos abastecemos de col rizada y quinoa y a la tercera semana ya estamos comiendo pizza y helado. Declaramos, oye, voy a hacer una desintoxicación digital. Hey, nos vemos chicos, no más Facebook, no más Instagram, y encontramos otra forma de adormecer nuestras mentes con algún otro medio social. Pero algunas resoluciones somos capaces de mantenerlas. No estoy criticando las resoluciones. Algunos propósitos los cumplimos, ¿verdad? Y eso está bien. Pero descubrimos al final del año que nuestras resoluciones eran resoluciones autosuficientes. Se basan en nuestro propio esfuerzo humano, no están construidas sobre la obediencia de la gracia. Pero, ¿y si este año fuera diferente? ¿Y si este año hiciéramos propósitos con significado eterno? Propósitos arraigados en la fe, actos de obediencia potenciados por Dios. Así que al final del año no nos llevamos la gloria sino Él. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar un momento de desesperación para clamar a Dios, viviéramos nuestras vidas con disposición y propósito? ¿Y si, a diferencia del caminante, tomáramos en serio las señales de advertencia que vemos en las Escrituras? ¿Y si fijamos nuestros ojos en el regreso de Cristo y dejamos que eso moldee cómo vivimos y cómo nos disciplinamos y lo que deseamos? Así que hoy iniciamos una nueva serie de sermones llamada Resuelve. Y durante las próximas 4 semanas vamos a explorar 4 partes esenciales de la vida cristiana. Vamos a hablar de crecer, pertenecer y dar. Y estas no son metas temporales, no son modas pasajeras. Estas son verdades fundamentales para cualquiera que quiera tener su vida centrada en Jesucristo. Así que esta mañana vamos a hablar de estar resueltos a crecer. Hoy vamos a estar en el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3. Así que el crecimiento está en el corazón mismo de la vida cristiana. El crecimiento no es opcional y no es automático. No sucede automáticamente. Dios no nos salva para dejarnos como estamos. Nos salva para transformarnos, para hacernos crecer en gracia, conocimiento y fe. Y por eso Pedro escribe estas palabras a los creyentes, para recordarles la certeza del regreso de Cristo y el tipo de vida que estamos llamados a vivir a la luz de esa verdad. Así que yo diría que las palabras de Pedro aquí son el marco, realmente, para toda la vida cristiana. Con eso vamos a sumergirnos en el capítulo 3 de 2 de Pedro. Pueden tomar sus Biblias. Vamos a estar en los versículos 14 al 18 esta mañana. Y al ir allí, vamos a ver en estos versículos que Pedro presenta a sus lectores un desafío para crecer espiritualmente. Básicamente está escribiendo este sermón para mí, chicos. Pedro ha escrito esto, él está diciendo, cristianos, resuélvanse a crecer. Pero ¿cómo es el crecimiento? En este pasaje, Pedro esboza al menos 3 áreas de enfoque para cada creyente. Primero, vemos la necesidad de crecer en santidad. Segundo, Pedro va a destacar nuestra necesidad de crecer en discernimiento. Y tercero, vamos a ver la necesidad del cristiano de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así que primero, empecemos con la exhortación de Pedro a crecer en santidad. Esto es lo que dice, versículo 14. Por tanto, amados, puesto que los esperáis, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha ni contaminación y en paz. Así que Pedro empieza este versículo usando las palabras por lo tanto. Y si alguna vez ven la palabra por lo tanto en las Escrituras, necesitan hacerse una pregunta. Tal vez algunos de ustedes conocen la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el por lo tanto, por lo tanto? ¿De acuerdo? ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque es un término de conclusión. Así que está conectando esta frase con algo que mencionó unos versículos antes. Así que no podemos simplemente tomar este versículo. Y su contexto local tenemos que retroceder un poco. Versículo 12, ves que Pedro está conectando este pensamiento con la realidad del día venidero del Señor, donde la justicia va a ser introducida, donde Jesús va a regresar. Así que Pedro exhorta a los creyentes a ser diligentes, a crecer en santidad a la luz de ese hecho. Ese es el fundamento. De hecho, crecer es uno de los temas principales de esta carta. Comienza la carta con la idea de crecer
En el capítulo 1, verso 5 dice, por esta misma razón, esfuércense por complementar su fe con virtud, y la virtud con conocimiento, el conocimiento con autocontrol, el autocontrol con constancia, la constancia con piedad, la piedad con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor. Y luego dice, porque si estas cualidades son tuyas y van en aumento, ahí está esta idea de crecer en santidad. Estás creciendo en este tipo de cualidades. Si eso está sucediendo, cristiano, ellas te previenen de ser ineficaz, infructuoso, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra, la venida de Jesucristo, es la esperanza esperada ansiosamente por todos los que conocen a Dios. Pero la parte difícil es que había gente en la iglesia en ese momento. Es por eso que Pedro está escribiendo esta carta. Hay gente en la iglesia en ese momento que no creían eso. Se burlaban del regreso de Jesucristo. Decían, hey chicos, han pasado más de 30 años desde que Jesús ascendió. ¿Qué estamos haciendo aquí? Al igual, Él no va a volver. Tal vez ni siquiera venga. Vive como quieras. Busca el placer, sé feliz. No hay necesidad de prepararse para su venida. No hay necesidad de preocuparse por esa señal del oso pardo. Y esta herejía fue una de las primeras en infiltrarse en la iglesia primitiva porque socavó el llamado a los cristianos a vivir fielmente. Y Pedro está diciendo aquí en el versículo 14 que crecer en santidad no es algo pasivo. Requiere diligencia, requiere esta espera activa. Ahora cuando pienso en lo opuesto a la espera activa, tenemos como que espera pasiva. Y chicos y chicas, nosotros los chicos, que somos muy buenos en la espera pasiva, ¿verdad? Al menos estereotipadamente, y sobre todo en las películas y todo eso, ¿verdad? La esposa está probando ropa tras ropa en el call y el hombre está sentado en el sofá como, solo pasivamente esperando, ¿verdad? O tal vez el hombre está en la cama por la noche y el bebé llora en la otra habitación y el hombre como que abre los ojos, lo va a conseguir, ¿vale? Lo ha pillado. Todas estas son esperas pasivas. Creo que de lo que soy más culpable es de llevar a los niños al colegio por las mañanas. ¿Verdad? Cojo mi café, cojo mis cosas, solo estoy tratando de calentar el coche, chicos. Es bueno para el coche, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo. Ya sabes, es bueno para el coche. Estoy como calentando el coche y estoy como, ¿dónde están estos chicos? Estoy como suspirando. Suspiro cada vez más fuerte. Realmente solo quiero que los vecinos escuchen. Y esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué está pasando? Espero pasivamente. Pero ser el padre que está esperando activamente es ser el papá que entra, agarra las botellas de agua, agarra las mochilas, ayuda a mamá a tener todo listo para la mañana. Sí, ¿seguiré esperando a que los niños hagan lo que tienen que hacer? Sí, pero estoy activo en la espera. Tengo un propósito, participo en el proceso. Y esta es la clase de espera a la que Pedro nos llama cuando se trata de nuestro crecimiento espiritual, una diligencia que requiere acción. R.C. Sproul capta perfectamente este tipo de espera activa. Esto es lo que dice, si planeamos caminar como discípulos de Cristo, debemos despertar y movernos en la dirección de la acción. Para que haya crecimiento espiritual, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber disciplina. Las personas pueden ser determinadas y pueden ser celosas, pero si no se mueven en la dirección correcta, entonces no es probable que terminen en el lugar correcto. Esta es la intencionalidad. Este es el esfuerzo al que Pedro nos llama. Y piénsalo por un segundo. Pedro, quiero decir, recuerden quién es Pedro. Pensamos en el Evangelio. Él está diciendo, oye, sé paciente, sé diligente. Este es el mismo Pedro que no esperó nada, ¿verdad? Es el mismo Pedro que saltó de la barca para caminar sobre el agua. Quería ser el primero. Este es el mismo Pedro que abría la boca, quería ser el primero en hablar. Este es el mismo Pedro que agarra su espada para cortarle la oreja al soldado. Este es el mismo Pedro que le dice a Jesús, yo moriría por ti, Jesús. Y es el mismo Pedro que lo negó primero. Y aún así, miren el crecimiento de la santidad incluso en Pedro y el crecimiento al que nos está llamando. Él está diciendo, crece en santidad. Sé diligente. Sean decididos en su espera,
pero no solo en su espera, sino también en vivir vidas marcadas por la santidad y la paz. Sigamos leyendo el versículo 14. Otra vez dice, por tanto, amados, puesto que estáis esperando esto, ¿qué es esto? La venida del día del Señor, el regreso de Jesucristo. Procura con diligencia ser hallado por Él, sin mancha ni defecto y en paz. Así que noten, Pedro introduce este lenguaje de sacrificio aquí, ¿verdad? Esta imagen de pureza, ser sin mancha, ser irreprensibles, y estas palabras están profundamente arraigadas en el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde se obtenían los animales sin mancha, los que no tenían defecto, los carneros, los corderos, los toros, solo los animales que eran aptos para el sacrificio, solo los animales que eran perfectos y sin mancha, sin defecto, pero todos estos sacrificios apuntaban a una realidad mayor, del sacrificio perfecto y final que vendría a través de Jesucristo. Así que el llamado de Pedro a ser inmaculados e irreprensibles en realidad es el llamado a vivir una vida santa. Ser inmaculado, ser irreprochable, es similar a cuando Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Eso es imposible? Pedro, no puedo ser inmaculado, no puedo ser irreprochable. Es porque es algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Pero aquí están las buenas noticias. Jesús es el verdadero Cordero sin mancha. Juan el Bautista, recuerden en Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No se trata de esforzarnos con nuestras propias fuerzas, sino de responder a la gracia de Dios con un esfuerzo intencionado. Escucha lo que John Piper dice sobre nuestra santidad. Él dice esto, el misterio de la santidad es que vivimos nuestras vidas en la fuerza de otro. Es decir, caminamos por el Espíritu, caminamos por fe en el poder de otro, dependemos de otro, es decir, del Espíritu Santo, para hacer en nosotros a través, dependemos de otro, a saber, el Espíritu Santo, para hacer en nosotros, a través de nosotros, lo que hay que hacer para que otro, a saber Dios, obtenga la gloria. Así que porque Jesús es el Cordero sin mancha, porque Él es el que no tiene mancha ni defecto, no tenemos que vivir nuestras vidas con miedo. No tenemos que mirar atrás al año del Cordero y decir, he fallado. Nunca seré lo suficientemente bueno. En cambio, vivimos en la libertad y la alegría de su justicia. Vivimos en la seguridad de que su sacrificio nos ha limpiado y nos ha traído ahora a este lugar de gracia y ofrecemos nuestras vidas a Dios. Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, como dice Romanos 12. Y así, cuando Pedro nos llama a ser inmaculados y nos llama a ser irreprensibles y a estar en paz con Él, vemos que la santidad y la paz van de la mano. La paz es tanto un don y un llamado. Pero esta paz no es pasiva, igual que la santidad y el acto de esperar, ¿verdad? No es pasiva, nos fortalece para enfrentar los desafíos de la verdad distorsionada, de la falsa enseñanza. Y esto nos lleva a esta siguiente sección de versículos. Sigamos leyendo versículo 15. Ni considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, así como nuestro amado hermano Pablo también nos escribió según la sabiduría que le fue dada, como lo hace en todas sus cartas cuando habla en ellas de estos asuntos. Hay algunas cosas en ellas que son difíciles de entender, las cuales los ignorantes e inestables tuercen para su propia destrucción, como lo hacen con las otras escrituras. Vosotros pues, amados, sabiendo esto de antemano, tened cuidado de no dejaros llevar con el error de los indoctos y perdáis vuestra propia estabilidad. Y esto nos lleva a nuestra siguiente exhortación de Pedro, que los cristianos deben crecer en discernimiento. Ahora la ironía aquí es, y este pasaje que acabamos de leer, que Pedro admite lo difícil que es hacer eso. Lo admite aquí mismo. Crecer en el discernimiento es difícil. Y así comenzamos en el versículo 15 con un lenguaje interesante. Pedro dice en el versículo 15, y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada. Entonces, hablando de discernimiento, ¿de qué está hablando Jesús o de qué está hablando Pedro aquí? ¿Por qué la paciencia de Dios es la salvación? ¿Qué significa eso? Bueno, piénsalo de esta manera. ¿Por qué Jesús no regresó antes? ¿Por qué Jesús no ha regresado todavía? ¿Por qué Jesús no regresó en el primer siglo o
días, meses, años, incluso después de su ascensión, es porque desde el principio Dios ha escogido personas a través de generaciones, a través de siglos, abarcando por lo menos a 2000 años ahora para ser parte de la novia, para ser parte de la iglesia de Dios que Él va a presentar a Jesús un día. Así que lo que a veces vemos como un retraso, lo que los burladores se burlan de Pedro aquí, sobre la inacción de Dios, es en realidad un reflejo de su increíble amor y su increíble misericordia. Cada momento Él espera otro momento para que alguien escuche el Evangelio. Otra oportunidad para que alguien se arrepienta y se salve. No se trata de lentitud, se trata de la salvación. ¿Y cuántas veces hemos almorzado con la gente o lo que sea, como podríamos estar hablando con quien sea, y vemos algo en las noticias y qué es lo que decimos? Oh, Señor, ven pronto, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, no quiero lidiar con esto nunca más, ¿verdad? Estamos diciendo, podemos simplemente estar en la presencia de, y lo entiendo, pero la paciencia del Señor es la salvación para otros. Otra oportunidad para que alguien se salve. La demora de Dios no es negligencia, es gracia. Así que cuando vemos la paciencia del Señor, no ponemos los ojos en blanco. No nos cansamos, sino que nos alegramos. Y este es el discernimiento en el que necesitamos crecer como cristianos con respecto al regreso de Cristo. Es una oportunidad, cristiano, para que tú y yo nos comprometamos y no nos retraigamos de hablarle a otras personas acerca de Jesús. Es una oportunidad de estar orando por Él en otros, de tener buenas conversaciones con otros que lleven a conversaciones con Dios, de discipular a otros para que puedan crecer a la plena medida de la plenitud de Cristo. Y así, quiero hablar de algunas maneras prácticas que podemos crecer en nuestro discernimiento que Pedro menciona aquí. Pedro expone al menos un par de maneras aquí en estos versículos que hablan de cómo podemos crecer en nuestro discernimiento. Primero, podemos crecer en nuestro discernimiento cuando nos anclamos en todo el consejo de la palabra de Dios. Así que vemos en los versículos 16 y 17, de nuevo, Pedro reconoce que la escritura de Pablo, como todas las escrituras, contiene verdades profundas, que pueden ser difíciles de entender. Sin embargo, estas verdades son importantes para nuestro crecimiento y nuestra estabilidad. Para crecer en el discernimiento, debemos sumergirnos en la palabra de Dios con regularidad. No solo escogiendo las partes que nos gustan o cómo nos sentimos ese día, usando nuestra Biblia como una especie de lista de reproducción de Spotify, pero tenemos que luchar con verdades más profundas. En realidad, a la hora de la verdad, hay dos formas radicalmente diferentes en que podemos estudiar y acercarnos a las Escrituras. La primera es lo que llamaré el enfoque Jefferson, y no me refiero a los Jefferson, sino a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson famosamente tomó una navaja de afeitar para la Biblia y cortó cada milagro, cada acto sobrenatural, todo lo que no se alineaba con sus preferencias o se ajustaba a su razonamiento. Y lo que obtuvo ya no era la palabra de Dios, era un reflejo de su propio intelecto, un reflejo de sus propios deseos. Creó una versión de la Biblia que no lo desafiara ni lo confrontara. Y se llama la Biblia de Jefferson. Puedes buscarla en Google. Puedes ir al Smithsonian y verla por ti mismo. Ahora vamos a contrastar eso, el enfoque de Jefferson, con el enfoque de Edwards. Jonathan Edwards, era un teólogo. Estaba profundamente apasionado por conocer a Dios. Veía las Escrituras como sagradas, vivas y activas. Obtuvo una edición especial de la Biblia de su cuñado. Entre cada página de la Biblia había una hoja en blanco. Y en esas hojas en blanco escribía extensas notas y oraciones y reflexiones y preguntas y reflexiones. Edwards no trataba de adaptar las Escrituras a sus preferencias. Luchaba con su verdad, creyendo que cada palabra estaba inspirada por Dios. Se acercaba a ellas con admiración y anhelaba conocer cada vez más a su Salvador. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que leíste las Escrituras? Como si realmente importara.
¿Alguna vez te has tomado tiempo para estudiarla en su contexto? Y no solo para ojear lo que te hace sentir bien, sino realmente a fondo. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Tienes miedo de lo que puedas encontrar? ¿Tienes miedo de que desafíe la forma en que te gusta ver a Dios? O tal vez eres como Chris. La Biblia es aburrida, hermano. Es un libro aburrido. Y si la Biblia te parece aburrida, eso no es un problema con la Biblia. Es un problema con nuestros corazones. Mira, la Escritura misma dice que la Biblia es más preciosa que rubíes y oro y plata. Y si no sientes eso, tal vez necesites estar rodeado de gente que te desafíe a tener esa hambre por la palabra de Dios. Pero déjame desafiarte. Déjame desafiarte a dar un simple paso este año. Si solo pudieras hacer esta cosa, oh, hombre, tu vida cambiaría para mejor. Y comprométete a estudiar las Escrituras en contexto. Si no estás seguro de por dónde empezar, como yo ni siquiera sé por dónde empezar, no sé cuál es un buen estudio. Ofrecemos estudios a partir de febrero. Tenemos clases que hacemos aquí. Tenemos estudios bíblicos para hombres y mujeres. Tenemos teología bíblica y otras clases en las que puedes participar. Los estudiantes de secundaria y preparatoria que están sentados en el servicio de hoy están haciendo una prioridad para ir a Impact. Los miércoles por la noche hay otras cosas que tienen prioridad. Te rodeas de personas que hablan de las Escrituras, que hacen buenas preguntas, que examinan las palabras de Dios. Señoras, en los asientos de la derecha hay volantes para la reunión de mujeres. Solo faltan unas semanas. Se centrará en el discipulado. Este es el siguiente paso de crecimiento para que ustedes pongan la palabra de Dios al frente de su mente. Y mira, tenemos grupos de crecimiento y tenemos grupos de bonos y tenemos grupos de oración y muchas oportunidades en las próximas semanas para que usted tome ese siguiente paso de crecimiento en su vida. Y aquí está la cosa. Si estás como sentado allí y estás como sí, pero ese no soy yo, Chris, no soy un cerebrito. No me importan ese tipo de cosas. No soy un teólogo, eres un teólogo. Eres un teólogo. Yo soy un teólogo. Cada uno de nosotros está formando creencias sobre quién es Dios y cómo opera en este mundo. Pero la única manera de evitar que esas creencias se distorsionen es estudiar este libro de aquí. ¿Quieres conocer a Dios? Lee este libro. ¿Quieres oír la voz de Dios en tu vida? Lee este libro audiblemente. ¿De acuerdo? Y el discernimiento solo viene sumergiéndonos en la palabra de Dios, dejando que te moldee, dejando que te desafíe y transforme la forma en que vives la adoración. ¿Ves? Pedro está instando a los creyentes, está diciendo, tengan cuidado cristianos. No se dejen llevar por el error de estos falsos maestros, de esta gente sin ley. Nos está llamando a estar vigilantes, a probar todo contra las Escrituras. Todo contra la verdad de la palabra de Dios. Verán, crecer en discernimiento no se trata de ser estos cristianos excesivamente críticos. Bueno, en realidad dice esto y esto. No estamos llamados a vivir de esa manera. Se trata de tener los pies en la tierra. Se trata de conocer las Escrituras también, que cuando alguien dice algo que no concuerda con ellas, podamos detectarlo inmediatamente. Tal vez uno de tus pastores famosos favoritos, tu autor favorito, lo que sea en quien has confiado por años. Ellos han comenzado a desviarse de la sana doctrina. Tal vez sus enseñanzas ahora enfatizan tal vez lo que se siente bien o lo que es más culturalmente aceptable en lugar de lo que es bíblicamente cierto. Y mira, este tipo de cosas suceden muy gradualmente. Es por eso que necesitamos tener la palabra de Dios escondida en nuestros corazones para que podamos decir, espera un minuto, wow, ¿qué dijo? ¿Qué acaba de decir? Sucede gradualmente, así que, ¿cómo nos protegemos contra esto? ¿Cómo nos protegemos contra el error de la falsa enseñanza? Haciendo de la Biblia nuestra última fuente de autoridad. Vean, miren, predicadores,
Autores cualquiera que se pare en este escenario seguro son útiles, son valiosos, pero también son falibles. Yo soy falible. Al hacer de la Biblia nuestra autoridad última y no de cualquier maestro humano, nos protegemos del error. Es por eso que los bereanos en Hechos 17, si tienes un minuto esta tarde, lee Hechos 17. Todos se encuentran con estas personas, se llaman los bereanos, y son un gran ejemplo para nosotros. Escuchen lo que dice. Dice que ellos examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Piensen en eso. Pablo, el apóstol, el tipo responsable de escribir como 2/3 de nuestro Nuevo Testamento. Incluso está siendo probado contra las Escrituras. Los de Berea están diciendo, bueno, está bien, gracias Pablo, pausa, veamos si está ahí. Bien, continúa. ¿Verdad? Así que seamos vigilantes. Crezcamos en el discernimiento, porque el discernimiento no es solo para nuestro propio beneficio. En realidad es una manera de honrar a Dios, porque estamos preservando su verdad y la verdad de su palabra en el mundo que está lleno de falsificaciones allá afuera. Pero el discernimiento por sí solo no es suficiente. No es solo suficiente saber la verdad. Se trata de dejar que esa verdad nos transforme ahora a ti y a mí. Pedro no se limita a advertirnos que evitemos el error. Nos llama a algo más grande, a crecer activamente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Este crecimiento no es opcional para el cristiano. No es como, oh, ese es el cristiano de crédito extra. Buen trabajo, dale una estrella dorada. Esto está en el corazón de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Leamos, versículo Atén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esto nos lleva a la exhortación final de Pedro de crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Cristiano, de esto se trata. Se trata de anhelar conocer verdaderamente a Dios. Es el núcleo de todo crecimiento espiritual real. Si ser cristiano significa tal vez que estamos sirviendo, que estamos viviendo una vida de santidad, que estamos creciendo en discernimiento, todas esas cosas. Pero esos son solo frutos de algo más fundamental. Son frutos de una relación que tienes con el Salvador del mundo. Noten el orden que Pedro menciona aquí. Él dice, creced en gracia y conocimiento. ¿Cómo crecen los cristianos en la gracia? Como si yo dijera, subiera al escenario y dijera, hey, creced en gracia, ¿de acuerdo? Que tengas un buen año. ¿Usted sería como qué? ¿Cómo crecemos en gracia? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es este increíble regalo de Dios, ¿verdad? Es algo que nos ha dado. Es algo que no podemos producir. Es algo que no podemos fabricar. Es completamente inmerecido. Y al comienzo de su carta, Pedro nos recuerda que la gracia de Dios es la base de todo, de toda nuestra vida. Es su gracia la que nos salvó por la justicia de Jesús. Es su gracia la que nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Es su gracia la que nos mantiene y multiplica en nuestras vidas mientras lo buscamos. Pero aquí está la cosa. Al igual que todo lo que hemos mencionado antes, la gracia no es estática. La gracia no es algo que recibimos una vez como, hey Chris, aquí está este sombrero de gracia, póntelo. Genial, estoy bien. No, la gracia no es algo que recibimos y nos sentamos. Pedro dice que debemos crecer en ella. Eso significa ser nutridos por ella, fortalecidos por ella, dejando que moldee nuestras vidas. La gracia debe transformarnos cada día. Crecer en la gracia consiste en depender cada vez más de la obra de Dios, no menos. Se trata de reconocer cuán desesperadamente lo necesitamos cada día. ¿Estás desesperado por Él? Y luego está crecer en conocimiento. Pedro no solo habla de, oye, conoce estos hechos sobre Jesús.
memoriza estos versículos de la Biblia, tienes que conocer tus ejercicios de espada. No, Él está hablando de conocer a Jesús, a tener una relación profunda y personal con Él que cambie tu vida y crecer como cristiano. A medida que crecemos como cristianos, nuestro deseo de conocerlo solo crece, ¿verdad? Si estás casado en esta sala, tienes el deseo de seguir conociendo a tu cónyuge. Y tienes el deseo de crecer en intimidad con ellos. Lo mismo sucede con Jesús. Debemos tener un deseo de crecer y conocerlo. Solo aumenta. Debería convertirse en la fuerza motriz de nuestra vida. De hecho, Jesús cuando hablaba de, oye, ¿qué es la vida eterna? Esto es lo que Jesús dice. Jesús dice, ¿quieres saber lo que es la vida eterna? Juan capítulo 17, esto es la vida eterna. Que te conozcan, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Las personas que verdaderamente viven por fe, los que perduran, son los que conocen a su Dios. ¿Lo conoces tú? Pero Pedro también nos advierte, si no crecemos en el conocimiento de Jesús, somos vulnerables y podemos dejarnos llevar por falsas enseñanzas. Podríamos perder nuestra estabilidad y es por eso que crecer en el conocimiento de Jesús no es opcional. Otra vez, no es un crédito extra, es esencial. No se trata solo de la vida eterna algún día, se trata de vivir la plenitud de su vida aquí y ahora en este mundo. Así que cuando Pedro termina su carta con esta llamada a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús, realmente nos está dando una hoja de ruta para nuestra fe. La gracia nos mantiene conectados a la obra de Dios. Y el conocimiento nos lleva a una relación más profunda, esta intimidad ahora con Jesús. Y así, la doxología de Pedro aquí en el versículo 18 no es solo una declaración de alabanza, sino que es una invitación a vivir de una manera que refleje el corazón de nuestro Salvador. Este crecimiento no consiste en esforzarnos con nuestras propias fuerzas. Se trata de dejar que su gracia nos transforme para amar como Dios ama, para ser agobiados por las cosas que agobian su corazón. Escucha este himno de Edward Denny que nos recuerda la belleza del ejemplo de Cristo. Dice así: qué gracia, Señor, y qué belleza, y alrededor de tus pasos abajo, qué amor paciente se vio en toda tu vida y muerte de dolor. Por siempre en tu corazón cargado un peso de dolor colgaba, pero no se escapó de tu lengua silenciosa una palabra que murmurase sin dulzura. Tus enemigos mi odio desprecian, tus amigos infieles demuestran. Incansable en el perdón, tu corazón solo podía amar. Oh, danos corazones para amar como tú, Señor, para afligirnos, mucho más por los pecados ajenos que por todos los agravios que recibimos. Mira, la gracia no es solo lo que nos salva, es lo que nos sostiene y nos forma. No creceremos este año por pura fuerza de voluntad. No creceremos por autodisciplina. Dios nos invita a una relación más profunda con Él, donde su gracia obra en nosotros para producir un cambio duradero. Y Pedro termina su carta aquí, anclando nuestros corazones en esta simple verdad. Jesús es digno de alabanza, ahora y para siempre. ¿Ves? Esto no es como un concepto teológico. Esto no es como la guinda del pastel de su carta. Es una realidad que debe definir cómo vivimos cada día. Las palabras de Pedro en este pasaje nos dejan tanto un desafío como una promesa. El desafío es claro. Lo ha dejado muy claro. Tenemos que crecer. Cristianos, deberíais estar creciendo. Debéis seguir adelante. Deben madurar. Deben crecer en la semejanza de Cristo. Esta no es una llamada pasiva. Es una resolución de perseguir a Dios con todo nuestro corazón. Pero la promesa es aún mayor. El mismo Dios que comenzó esta obra en ti, por su gracia, la sostendrá hasta que esté completa. Así que al entrar en este nuevo año, que seamos un pueblo resuelto a crecer, que crezcamos en santidad, crecer en nuestro discernimiento,
crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Que crezcamos no por razones egoístas, para que podamos mirar hacia atrás al final del año y decir, hombre, soy asombroso, soy disciplinado, lo logré, me llevo la gloria. No, crezcamos de tal manera que Dios se lleve la gloria. Anclémonos en su palabra, rindámonos a su espíritu y vivamos cada día con el anhelo de su regreso. Y vivamos a la luz de eso. Para terminar, quiero que la doxología de Pedro, nuestro himno para este año, Él dice, a Él sea la gloria, tanto ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Te doy gracias por las formas en que a lo largo de su vida y su ministerio y su muerte nos ha salvado y fue nuestro hermano mayor y nuestro ejemplo de vivir una vida de crecimiento. Así que, Señor, solo rezo para que este año podamos crecer. Que crezcamos en nuestra santidad. Dios, que podamos. Confiemos y nos apoyemos en la santidad de tu Hijo Jesucristo. Permitiríamos que motive todo lo demás. Rezo para que crezcamos en nuestro discernimiento de lo que vemos, de lo que escuchamos. Y Padre, te ruego que crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesús, que tengamos una relación con Él y que sigamos creciendo en gracia. La gracia que se mostró en la cruz, la gracia que nos salvó de nuestros pecados. Ruega por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.